Repasando algunos comentarios de ustedes y haciendo una evaluación de los mismos y compartiendo el resto del programa. Ahora con un invitado, le agradecemos especialmente al doctor Alberto García Villanueva. Es dermatólogo y alergista y sobre todo por esta segunda circunstancia es que lo invitamos esta tarde a compartir unos minutos en la tarde en casa. Bienvenido, doctor. Bueno, encantado de estar en la tarde en casa. Vio que hoy no está ni frío ni hace calor. Se anuncia un viento a norte para las próximas horas, pero la primavera no parece haberse impuesto. Sin embargo, ya llegó. Sí, ya llegó y hay algunos árboles que no esperan, son muy sensibles. Ya las acacias aromo están floreciendo, los espinillos. Y bueno, y los pólenes, que en este país no juegan un rol tan preponderante en el panorama de las alergias. En otros lugares donde botánicamente hay especies que son muy predominantes, no es lo mismo. Pero para nosotros igual primavera es temporada de alergia. Sí, sin duda. Sí. Sin duda, por factores que tienen que ver con los árboles, con los pólenes, con algunas fases de algunas semillas. Ahora venía caminando al canal y los plátanos ya empezaron a perder su pelusa, que son pequeños fragmentos de fibra de vidrio prácticamente, de lana de vidrio. Es algo realmente molesto. Y bueno, y también los seres humanos empezamos a tener situaciones internas de nuestro organismo, de nuestra biología, que hacen que empezamos a ponernos medio sensibles. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Ah, ¿a nivel respiratorio? Sí, a nivel respiratorio y general también. Porque ya empieza a haber más temperatura, el organismo tiene otra exigencia de regulación vasomotora, hay necesidad de refrigerar entre las 8:30 y las 9 de la mañana y los días que hay sol, ¿no? Por supuesto. Porque el sol empieza a tener otro componente más irritante. ¿Este solcito carrero? Sí, pero es un solcito que logra efectos paradójicos. La gente está deseosa, todos estamos deseosos del sol, pero ahora en este mes de octubre empiezan a ver las primeras insolaciones. ¿Insolado en octubre? Sí. ¿Es perdido? Realmente se trata generalmente de niños pequeños, entre 2,5 y 6 años, que están en su jardín y que se reúnen y muchas veces las maestras o las personas que están a su cargo los dejan jugar en lugares donde hay un arenero, donde hay un lugar donde pueden jugar. Sí. Disfrutando de ese sol que se nos ha sido tan esquivo, ¿no? Y bueno, y ahí sucede que empieza a haber más radiación ultravioleta y el niño, un día o dos después de esas exposiciones, que a veces pueden ser de media hora, de 1 hora, empieza a tener fiebre, decaimiento, las conjuntivas se ponen, la conjuntiva ocular, la parte blanca del ojo se empieza a poner congestiva, más rosadita de lo normal, como cuando uno no puede dormir y tiene sueño, pero en realidad traduce una reacción inflamatoria vinculada a la exposición a los ultravioletas. Y eso muchas veces motiva consultas con el pediatra, que a veces sabe y a veces no. Claro. Porque depende de la experiencia del médico. Y el niño no dice, están en una edad muy difícil de interrogarlo. Claro, entonces hay que ahí es la experiencia del clínico. Hay que hacer una reconstrucción de qué hizo, dónde estuvo, y cuánto tiempo. Y ahí muchas veces las situaciones son muy sencillas. Aunque a veces es inevitable una punción lumbar, porque hay cuadros que se parecen mucho, como algún tipo de meningitis. Alguna meningitis. Sí, y entonces lamentablemente es una molestia, pero bueno, finalmente lo que interesa es que el niño salga de su situación y sabiendo eso, con dexametasona rápidamente se soluciona. Cuando se conoce o cuando se ha hecho el interrogatorio adecuado o cuando el médico tiene experiencia también.
Doctor, ¿es posible que alguien se vuelva alérgico, alguien que no haya tenido experiencias alergénicas con anterioridad o que su familia no las tenga? Entonces se declara libre de esa situación y en determinada temporada o a determinada altura de la vida parecería que se vuelve alérgico. Y todo es posible, y de hecho es posible. También el que tiene esa convicción de que no es alérgico, sea padre o madre o un familiar o uno mismo, puede equivocarse en el sentido de que muchas veces no interpreta otros hechos que tienen que ver con algo visible o audible y que de repente no se vincula con la alergia. Eso es muy frecuente porque los síntomas no siempre son fieles e iguales, sino que a veces están durante un tiempo en un área, en un órgano o en un sector de piel, y después de unos meses o de unos años mutan. Las razones son complejas, pero es posible, y entonces sacar conclusiones o tener idea de si la persona tenía o no un cuadro que anunciaba lo que está pasando, no es fácil, no siempre se logra. Bien. ¿Se puede tener síntomas de alergia al polen ya antes de la primavera? Bueno, se puede saber si una persona tiene tendencias a ser sensible a sustancias que está inhalando porque están en el ambiente que respira. Eso se puede razonablemente anticipar, pero no se puede asegurar. Los pólenes en general, como yo decía antes, acá en Uruguay no son determinantes. Bien. Simplemente sirven como un elemento más que orienta al alergólogo o al médico internista o al dermatólogo muchas veces también, y muchas veces al otorrino, porque es el primer médico que los padres o que la familia de la persona afectada o del niño generalmente afectado recurren. Bien. Le consulto, le traslado, mejor dicho, una consulta de nuestro televidente Juan. Juan Miranda dice, buenas tardes, 3 consultas. Vamos por la primera. ¿Se ha avanzado respecto al test de alergias o aún siguen siendo aquellos varios pinchazos al cuerpo para detectar la posible causa del alergeno? Bueno, yo para contestar esa pregunta necesito hacer una pequeña historia respecto de los caminos que siguen los alergistas para encarar a sus pacientes. Anualmente, el evento en el que yo estoy siempre que puedo presente es Buenos Aires, en el Congreso de Alergia de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Ahí nos encontramos entre 1.000 y 1.300 alergistas. Y de esa familia grande, y yo creo que más de 700, 800, hacen tratamientos que en cierta forma son convencionales, porque recurren a la prednisona o recurren a los inhaladores, y muchas veces la historia o el encare, y también recurren a los prick test, que es a lo que el paciente se refiere, a la persona que pregunta. Ajá. Y hay otro sector, que es una familia más pequeña, un subgrupo, dentro de los que me cuento, que hacen inmunoterapia. La inmunoterapia son vacunas. Y bueno, y hay algún otro grupo que hace alguna otra especialidad de la que se recurre a medicinas no convencionales, a pesar de que son alergistas, porque hemos tenido charlas de disertantes en los congresos que han hablado del té verde y de auriculoterapia y bueno, hay cantidad de medicinas alternativas que también ayudan al encare del paciente alérgico. Y cada uno le va como en la feria. Y yo, ¿qué puedo decir? A mí me ha ido bien. El camino que yo he elegido es un camino lento, difícil, complejo. Dentro de la mayoría, usted integra la minoría. Es cierto. Y usted siente que ese es su camino y no está dentro de los múltiples pinchazos. Y no lo hago. No hago prick test. Algunos pacientes me llaman y en cierta forma se decepcionan. Yo les explico que yo trabajé durante un año con mi profesor de grado 4 de alergia en Merlo
el doctor Carlos Pionetti, que tengo muy buen recuerdo de él y de su familia. Y los prick test son test de provocación, en definitiva. Sí. En el cual se inyecta en forma intradérmica una pequeña fracción de una concentración conocida de los antígenos. Y siempre hay reacción. Siempre hay reacción sobre todo a los ácaros, sobre todo al polvo domiciliario. Parece que los ácaros nos rodean, ¿no? Y los ácaros están con nosotros, nos acompañan desde hace millones de años. Yo prefiero saber poco sobre su vida porque creo que nos van a sobrevivir. Y lo que sucede es que los ácaros del día que nosotros no estemos van a buscar a quién visitar en lugar nuestro, sin duda. Y bueno, y eso es algo que está en la propia naturaleza. Bien. Voy a otra pregunta. Nunca sufrí ninguna alergia ni enfermedad de ningún tipo, nos dice Nubia. Pero después de tener a mis hijos, me volví alérgica al huevo y asmática. ¿Qué tiene que ver eso? ¿El proceso hormonal del embarazo? Muchas veces la historia que uno puede hacer del encare de esa paciente con ese hecho particular de una alergia respiratoria que se hace evidente después de los embarazos, a mí me sugiere que probablemente ella antes de esto, mucho antes de los embarazos, sí, debe haber tenido algún elemento de hiperreactividad. Lo que sucede es que estaba en el plano de otros, como decía hoy, otros órganos se manifestaban, otra área de síntomas. Ajá. Y entonces, muchas veces en los embarazos o en los partos hay que recurrir a algún tipo de asistencia de obstetra o de tocólogo. Y entonces hay procedimientos accesorios que hacen que la madre pueda tener a su niño, aunque haya habido un sufrimiento fetal, porque eso muchas veces apresura la solución del tema, hay que hacer una cesárea. Entonces se recurren a anestésicos, se recurren a drogas que se usan en ese acto quirúrgico. Y muchas veces la gota que rebasa el vaso de la hiperreactividad y la hace evidente en otra área es, por ejemplo, una anestesia. Bien. Epidural, general. Y entonces, esa señora puede estar sorprendida, pero muchas veces uno se da cuenta que desde años antes, Claro. esa señora tenía, por ejemplo, una rinitis. Ajá. Ay, ¿qué tiene que ver? Uno puede pensar. La rinitis es un... Una abuela. La rinitis es la abuela de la alergia. Es tan antigua como que muchas veces la gente se ha preocupado porque no la pueden ubicar en ningún... Pero ella está ahí. Ella está. Sobreviviendo. Además acompaña los ronquidos nocturnos, Ajá. la picazón de garganta, Ajá. la nariz tapada cuando uno se levanta. O si es de madrugada y uno se levanta al baño y está muy frío el aire, empieza a estornudar. Y despierta el otro que te quedó descansando. Y todo eso, que son, casi diría, tonterías, Claro. no son tonterías. En realidad están mostrando que el organismo está dando señales de que no está muy contento con nosotros. Y hay tantas cosas con las que convivimos hoy día que son bastante difíciles de deglutir, que esas cosas nos parecen tonterías. Bien. Pero en realidad son cosas importantes que después van explicando por qué aparece esa parte visible del iceberg, que es un pequeño porcentaje, pero que está apoyado en todo lo que está debajo del nivel visible. Doctor, voy a otro caso. Hace años que estoy en tratamiento, dice Vero. Me cambian el antialérgico todo el tiempo me levanto estornudando. Y cuando me baño, me broto toda y me dicen que es urticaria al agua, pero sigo igual. Urticaria al agua no es un diagnóstico clínico, ¿no? Bueno, se han inventado muchos. Hasta hace unos años se hablaba de lucitis. Lucitis. Inflamación en la piel provocada por la luz. Una cosa casi que... Bueno, en realidad eso son términos que permiten salir del paso, pero que lo que en lo concreto relata este televidente, creo que es algo muy importante. Rinitis,
y alergia que se expresa después del baño, porque ella no lo dice, pero porque no es imposible que pueda transmitir todo eso en un mensaje corto. Sí. Pero esas ronchas, esa urticaria, es después del baño. Pero ya ella, cuando está cayendo el agua de la lluvia, sobre todo si pone un gradito más, produce dos cosas. El golpe mecánico, que no tiene mayor importancia. Bien. Del agua contra la piel. Bien. Pero la temperatura sí tiene importancia. Bien. Induce una vasodilatación local, liberación de histamina, que ya está elevada en su sangre, y entonces produce escape y edema localizado. Después se pone el pijama, se va o a mirar la televisión o a escuchar la radio o simplemente a esperar el sueño y empieza la picazón. Todo eso muestra una hiperreactividad y es una forma muy perfecta. Se pueden hacer test, hay gente que se tranquiliza con los prick test porque entonces encuentran un culpable y ahí le hacen un altar negativo y lo ponen ahí. Claro. En realidad las causas, es mucho más interesante seguirlas desde el encare de cómo empezó todo. A eso vamos luego de una breve pausa porque tengo más de un caso en el que justamente se pregunta sobre la prevención. Seguimos con el doctor Alberto García Villanueva, es dermatólogo y alergista y nuestro invitado para esta tarde en casa. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.